Bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema increíble, de un tema que siempre ha sido algo especulativo, algo sin saber muy bien cómo encajar dentro del mundo del misterio, dentro del mundo de la arqueología y dentro del mundo de la historia. A pesar de lo que muchos digan, hay indicios, hay cierto tipo de pruebas orientativas que hacen pensar, que hacen creer, que hacen suponer, pero realmente el compuesto en sí, o el conjunto en sí del por qué, no se sabe. Y es que, amigos míos, hoy vamos a hablar del misterio de las líneas de Nazca. Como digo, uno de los grandes temas dentro del mundo del misterio. Han hablado arqueólogos, han hablado historiadores, han hablado divulgadores del mundo del misterio, grandes programas de televisión, desde los este típico de programas de Jiménez del Oso, ha hablado el señor Freixedo, ha hablado JJ Benítez, ha hablado Iker Jiménez, ha hablado los grandes de los grandes, pero además otro tipo de divulgadores también del mundo del misterio de otros países, de Rusia, de Perú, de México, de Colombia, incluso hasta del propio Brasil, han intentado desvelar este misterio, y todos, oficialistas y no oficialistas, investigadores y más personas como yo, por ejemplo, amateur, hemos quedado un poco en stand-by, y de hecho el misterio sigue estando stand-by. O sea, es algo que no se ha resuelto y que, a pesar de ser una prueba empírica que está ahí para todo aquel que quiera visitarlo, que quiera verlo, que quiera medirlo y estudiarlo, personas que han dedicado toda su vida a intentar descifrar este misterio, no hemos llegado prácticamente a ninguna conclusión. Ahora lo vamos a ver, vamos a desglosar toda la información, pero sobre todo lo más impresionante de todo es que es una prueba viva, una prueba gigantesca, una prueba que tiene muchos siglos de antigüedad, y una prueba que de algún u otro modo conecta con una parte de la historia que una vez más en Mundo Azul intentamos tratar. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, los misterios de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son antiguos jeroglíficos que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones del departamento de Ica, Perú, que fueron trazadas por la cultura de Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y jeroglíficos de Nazca y de las Pampas de Yuna como Patrimonio de la Humanidad. La primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Pedro Cieza de León en el 1547. Este vio señales en algunas partes del desierto que circundaban Nazca. Después de que Cieza de León observara señales sobre las llanuras desérticas, el corredor Luis Monzón quiso darles un sentido y escribió en 1568 que las líneas eran carreteras. Aunque pueden ser vistas parcialmente desde las colinas próximas, los primeros en distinguirlas fueron los pilotos militares y civiles peruanos. En 1932, los arqueólogos Julio César Telo y Toribio Mejía Sexpe realizaron las primeras investigaciones científicas sobre las líneas. Tello conjeturaba que se trataba de simples caminos. En 1942 prosiguen sus investigaciones el historiador estadounidense John Rowell, quien considera que fueron centros de adoración. Este enigma le entusiasmará hasta su muerte en 1969. Su discípulo, el matemático Max Uhle, que dedicó 60 años al estudio de los jeroglíficos, aventuró la hipótesis de que dichos dibujos tenían un significado esencial. Podría tratarse de un gigantesco calendario. Paul Kosok, antropólogo estadounidense que investigó las líneas de Nazca desde la década de 1930 hasta finales de los 50,
determinó mediante la técnica del carbono 14 que databan aproximadamente del 550 después de Cristo y en 1941 propuso la hipótesis de que las líneas eran signos calendáricos y astronómicos. Llamó a las líneas el calendario maya escala en el mundo. Después que regresó a su país en 1949, su compañera, la alemana Maria Rätschl, siguió sus investigaciones sobre las líneas de Nazca. Esta dedicó el resto de su vida al estudio, conservación y difusión de este legado de la cultura de Nazca. Kosok y Rielchet adelantaron una de las primeras explicaciones dadas sobre las líneas de Nazca, que éstas tuvieron como propósito apuntar al Sol y a los cuerpos celestes en el lejano horizonte. Henry Stielien, en el libro Nazca, la solución de un enigma arqueológico, publicado en 1983, plantea que las rectas funcionaban como telares y las figuras tenían un carácter protector. Aunque la hipótesis no ha sido demostrada, la obra es una aproximación sensata al enigma de Nazca. Vistas desde cerca, estas líneas se convierten en simples surcos en el suelo. Las características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más para obtener un resultado visible. Los dibujos formaban un paisaje ritual cuyo fin debió ser propiciado para la invocación del agua. Además, se han encontrado estacas, cordeles y ensayos de figuras. De estos elementos tan simples se sirvieron los antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos. Asimismo, hay que recordar que esta es una de las zonas más secas del mundo, lo que favorece la conservación de los dibujos. Una investigación realizada por Nicolai Massini y Giuseppe Oforzini en la Pampa de Atarco, cerca del centro ceremonial de Chahuachi, ha puesto de relieve una relación especial que funcionaba y que podría ser religiosa entre los jeroglíficos y los templos de Cahuachi. Con la ayuda de las técnicas de detección remota satelital, los investigadores italianos han detectado y analizado 5 grupos de jeroglíficos, cada uno caracterizado por distintos motivos, patrones y funciones. El más importante se caracteriza por motivos serpenteantes o en zigzag, con una clara función ceremonial, trapecios y líneas que convergen hacia las pirámides de Cahuachi. Una reciente investigación publicada en 2021 en el Journal Tourism and Heriatics Research determina que las líneas de Nazca son un complejo sistema de gestión de aguas, un uso muy perfeccionado de la ya conocida técnica preinca llamada cosecha del agua, basados en la obra de información peruano de Luis H. Cabrejo, el Código de Nazca, colectividad de la geometría hidráulica de la Pampa de Nazca, en la cual el autor describe en 2010 el funcionamiento de los sistemas de control, transporte y gestión del agua ante cambios climáticos para fines agrícolas. Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San José, figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Los más representativos son los dibujos de animales, aves de entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y otras muchas, como un mono, una araña, un caracol, una ballena de 27 metros, un perro con patas y una cola larga, con una figura antropomorfa, 2 llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana, una lagartija y una serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con las líneas y con espirales. Con los últimos estudios realizados por la Universidad Yamagata de Japón, son más de 150 los jeroglíficos hasta hoy encontrados en las pampas de Nazca, los cuales fueron descubiertos mediante una inteligencia artificial especializada en identificar figuras. Los dibujos son menores en cantidad comparados con los diseños geométricos que consisten en cientos y cientos de líneas, triángulos y cuadrados que ocupan grandes extensiones de terreno.
Su técnica de construcción fue cuidadosa, mediante la que los topógrafos del pasado llevaron las líneas a cerros y barrancos sin desviarse de su dirección original. La profundidad de las líneas nunca excede más de 30 centímetros y algunas son simples rasguños en la superficie, pero aún así pueden ser reconocidas cuando el sol está bajo y el relieve se acentúa. Como veis, un auténtico misterio. Parece que no, pero esto y lo que hemos visto, amigos míos, es una absoluta obra de arte de la antigüedad. Yo creo que sí que es uno de los grandes misterios, ya que puede ser increíble, pero yo tengo mi propia hipótesis, que ahora voy a comentaros, pero creo que es uno de los grandes misterios porque realmente nadie sabe para qué demonios pintaron tantos dibujos geométricos, tantas líneas, tanta geometría y sobre todo con tal perfección, porque muchas de ellas tienen cientos de metros, amigos míos, y los dibujos desde arriba, que se ven desde el satélite, desde aviones, son increíblemente perfectos. Bueno, lo habéis visto en las fotos que os he puesto. Esos son los dibujos reales, no son representaciones, y básicamente se puede deducir o intuir que simplemente se hacían con palos, simplemente se hacían labrando y sobre todo con una perspectiva maravillosa en el que se acentúan mucho más cuando cambia de posición el sol y cuando está en unas horas más bajas donde más se ve. Y como digo, muchas de ellas son simples surcos en el suelo o son piedras y están muchas de ellas sobre las montañas. ¿Cómo ha durado tanto tiempo? Porque los últimos estudios se creen que son incluso hasta antes de Cristo. O sea, muchas de ellas se relacionan con lo que es la cultura de Nazca, con la civilización de Nazca por aquel entonces, pero muchas de ellas son incluso más antiguas y muchas de ellas pueden ser, si bien, como se decía, recogidas de todo el tema del agua, porque allí llovía muy poco, pueden ser temas ritualistas, pueden ser temas de protección, de adoración, de invocación a ciertos elementos, como por ejemplo la lluvia, pero es muy curioso ver cómo eso se hacía verdaderamente para que se viera desde el cielo. Esas figuras están dibujadas para que se vean y son tan grandes para que algo los vea. Como veis, las teorías de lo que son muchas, son muy variadas, probablemente todas estén acertadas en un punto, pero como digo, yo tengo mi propia teoría que no sé si algo acertada estará o no estará acertada, pero yo voy a ir, como siempre intento, ir un poquito más allá. Yo os estoy dando los primeros matices, las primeras pinceladas, ya que por todo Perú existen, amigos míos, y Perú es un auténtico vergel, ya no solo por las pirámides, las construcciones, ya no solo por los asentamientos, ya no solo por la divergencia de cultura, ya no solo por el pasado remoto que se está viendo que cada vez es mucho más antiguo, incluso llegando hasta antes de Cristo, amigos míos, junto con las líneas de Nazca y otras muchas construcciones que algunas de ellas, y yo he tenido opción de hablar con arqueólogos, muchos de ellos se sienten cohibidos a la hora de decir que las culturas prehispánicas son mucho más antiguos de lo que la historia nos quiere decir, y es que este lugar, concretamente Perú, existen leyendas sobre dioses de las estrellas, vosotros ya lo sabéis mejor que yo, que bajan y civilizan, que ayudan a los pueblos del momento, y hay muchísimas leyendas que están relacionadas con dioses, con extrañas criaturas mitológicas, con luces en el cielo, con seres casi prácticamente divinos, y muchos de ellos son, tal cual lo dicen las leyendas, son divinos. Por ejemplo, el origen del Imperio Inca con los hermanos Ayar, los misterios evidentísimos del lago Titicaca con Manco Cápac y Macmaollo, las leyendas de los pueblos de Uro, la leyenda del dios trueno Huayhuapialca, que es yo creo una de las leyendas más contundentes que existen, los mitos relacionados con Machu Picchu y su origen, su verdadero origen, y las construcciones que hay en Machu Picchu y en todo Perú, que son impresionantes, las mágicas leyendas de Amaru, la serpiente sagrada, el reino de Yacuruna, que es difícil de decir, y muchas otras que podríamos destacar, entre las que se encuentran algunas que nos interesan especialmente, como
estas líneas, que eso están relacionados directamente con leyendas, estas líneas y representaciones que están hechas, amigos míos, y esto no lo digo yo, lo dicen los pueblos que aún hoy conservan estas tradiciones y esta cultura de las líneas de Nazca. Estas líneas, estos dibujos, esta geometría, además, como digo, probablemente que fuera algún tipo de ingeniería hidráulica, que ya las había y los mayas eran muy buenos, algún tipo de peregrinación litúrgica o rito de algún tipo, además de todo eso, servían, y según las leyendas así son, para comunicarse con los dioses de las estrellas, amigos míos. Y por eso, claramente, directamente, estas figuras son tan grandes para que esos dioses de las estrellas lo vean y tengan a bien descender, tengan a bien proporcionar lluvia, tengan a bien volver a bajar o volver a descender para llevar a cabo una nueva leyenda, quién sabe. Pero en Perú no es el único sitio, amigos míos, y eso está por todo el mundo y está relacionado de la misma forma que las líneas de Nazca, y está registrado este tipo de grabados, tanto en suelo desértico, montañoso, tanto también en piedra, ya que los hay también, amigos míos, por Chile, famosísimos, los hay por Brasil, los hay por Rusia, los hay por países de África, por Medio Oriente, incluso en islas como la propia Hawái, amigas mías. O sea que es algo que no podemos mirar a otro lado, que los pueblos antiguos, la mitología antigua, era un hecho tan contundente para los pueblos de aquel entonces, era algo tan real, que se dedicaban a hacer este tipo de figuras para invocar a esos dioses y que esos dioses les vieran y de algún modo darles la bienvenida, aparte de que pudiera ser un calendario, aparte de que pudiera ser algún tipo de rito para invocar las aguas, además de todo eso, eran señales que desde la Tierra se hacían hacia las estrellas. Y ya no solo es un pensamiento que digo yo, lo dicen muchos investigadores, hay arqueólogos e historiadores que no se aventuran tanto en ese misticismo, ese esoterismo, pero sí que dicen que estaban relacionados con las leyendas de dioses, que estaban relacionados con todo lo mitológico, que en Perú es un auténtico vergel, hay leyendas por donde quieras y por donde vayas, y concretamente, como digo, en Nazca, están relacionadas directamente con esos dioses que venían a civilizar, que venían a mejorar el pueblo, que venían de algún modo a prestar sus servicios y sus conocimientos. Amigos míos, esta es una de las grandes teorías y uno de los grandes misterios que son las líneas de Nazca. Espero que el vídeo os haya gustado. Sé que daría para mucho, hay muchas referencias, hay mucha historia, hay muchos investigadores, no voy a decir muchas teorías, pero podríamos profundizar mucho más en las líneas de Nazca, pero este vídeo se nos haría eterno y no quiero que ese sea el fin. Quiero que de algún modo vosotros en los comentarios me digáis lo que opináis, si sabéis algo más, si conocéis este tipo de leyendas, este tipo de historias, qué opináis concretamente de estos vídeos y sobre todo que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, que me sigáis en las mías, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También os recuerdo, como no, el grupo de Telegram de Mundo Azul, miembros maravillosos, personas increíbles, una auténtica familia. Como no, los vídeos short de YouTube, donde también voy colgando más asiduamente, ya sabéis, frases, experiencias personales, voy colgando noticias buenas. Ahora también estoy colgando cuentos. Los cuentos son un poco largos, no se me permite por el contenido del vídeo short más de un minuto, porque no te lo permiten, con lo cual os dejo un poquito, de alguna manera, escrito que el vídeo está completo en otras redes como TikTok, que me permite subir 10 minutos de vídeo, o Instagram, que en los Reels me permite subir más de 3 minutos. Ese tipo de cosas que de alguna manera pues os hace también estar más conectados, y así, como no, os invito siempre un poco a estar unidos y a estar siguiéndome en todas las redes sociales. Dicho esto, amigos míos, también os recuerdo que está la membresía del canal para todos aquellos que buenamente, si queréis, todos aquellos que consideren oportuno, pues aporten lo que quieran. Amigos míos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Siento no haber podido subir vídeo esta semana pasada, pero han sido, iba a decir vacaciones, pero no para mí, ha sido la Semana Santa, han sido unos días de festividad, y con lo cual mi trabajo me hace que estés
mucho más hasta el cuello, mucho más de trabajo, de no poder moverte, de no poder hacer absolutamente nada. Entonces me ha sido imposible poder subir vídeos. Aún así sí que he estado subiendo más vídeos short, más reel, más vídeos cortos, donde he intentado de alguna manera seguir ofreciéndoos contenido. Amigos míos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos, que van a ser mucho mejores que este, mucho mejores que los anteriores, y como siempre van a ser una experiencia única, una experiencia inigualable y algo que invita siempre a que vosotros investiguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.